קלה פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת לקבלה. Buenas tardes a todos. Nos reunimos hoy con mi profesor de Cábala, maestro de Cábala, como siempre le llamo yo, aunque a él no le gusta. Se llama Antonio Chávez, lo conocí hace 3 años, fui a escuchar una de sus conferencias en Príncipe Pío y a partir de ahí, bueno, ya me gustó la forma diferente que tenía de plantear la Cábala, porque yo había estudiado la Cábala de Kabalev, etcétera, etcétera, entonces era otra forma. Luego le llevé a mi programa de radio del Faro, cuando yo tenía tiempo de hacer un programa de radio, antes de entrar en divulgadores, que ya me quedé sin tiempo. Y bueno, hemos estado hace una semana en el Pardal y allí tuvo mucho éxito su conferencia. Os dejo con él porque os va a dar una visión auténtica de la Cábala, que yo hasta ahora no conocía y que vamos a empezar a conocer desde la base, desde lo sencillito, para que todos le podamos entender. Pues, vale, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por haber empleado vuestro tiempo en venir a escuchar esto que aparentemente es tan interesante, como decía mi maestro, uno de mis maestros. Al principio dice, no lo tomes como algo interesante, porque si tomas la Cábala como algo interesante, luego te darás cuenta del peligro, del problema y del error que has cometido, porque si cae en el terreno de lo interesante, se convertirá en una cosa más de las cotidianas a las que estamos acostumbrados a escuchar casi todos los días. No es algo interesante, es algo sagrado, porque lo que está en juego es la libertad del alma humana, como intentaremos ver ahora un poquito más adelante. Es la salvación del alma humana de la prisión en la que está metido en este cuerpo cuando viene a esta realidad. Entonces es algo más que interesante, es algo sagrado, por lo menos así yo lo entiendo. Bueno, os diré que llevo 25 años comprometido personalmente en el estudio de la Cábala y que es un camino que al principio se hace duro porque es complejo profundizar en ella, no voy a decir lo contrario, porque a la vez que es compleja es muy simple. Pero ha merecido la pena, porque cada día descubro parte de los secretos del cielo y es una gozada. No os podéis imaginar las maravillas que se encuentran, lo que en la tradición se conoce como los secretos del cielo. Bueno, he titulado la conferencia Histeria de la Cábala. Y algunos me han preguntado, ¿histeria no será historia? Porque cada vez que alguna persona me pregunta por la calle o alguna vez sale algún comentario sobre Cábala, ¿y qué es eso? Que se empiezan a interesar. Y dice, ¿y qué historia tiene? ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde proviene? Normalmente conocemos lo que nos cuentan en Internet, lo que nos cuentan los estudiosos, los eruditos, como ahora veremos, y la gente entiende que la Cábala tiene una historia, efectivamente la tiene, una historia que es como el Guadiana, en la que va apareciendo y desapareciendo a través del tiempo. Que se conozca oficialmente se sabe más o menos de 3.000 o 4.000 años, aunque ha habido épocas en que se ha ocultado y se ha manifestado. Pero eso no es lo principal de la Cábala. Lo principal de la Cábala no es la historia exterior, sino la historia interior que encierra y que conlleva. Porque la Cábala, como veremos ahora dentro de un ratito, es fundamental y únicamente toda la Cábala lo único que habla es del interior de la persona, del alma de la persona. No habla para nada del exterior. Lo que pasa es que para llegar a ese interior necesita el puente del simbolismo de las cosas externas. Porque ya veremos que hay 2 caras. Hay una cara interior, que es el alma que todos llevamos dentro, y la cara que se refleja en el mundo exterior. Entonces, la mayoría de las personas que, lógicamente, al no estar iniciados en el conocimiento, pues se preguntan por qué historial tiene, qué historia tiene en el tiempo. Pero para el alma no existe ni la historia ni el tiempo, ni el espacio. Existe lo atemporal, lo espacial y lo que es eterno. Entonces, de eso es lo que estudia la Cábala, de eso es lo que tratamos cuando la Cábala es estudiada en profundidad como debe ser estudiada, porque ya veremos que hay muchas corrientes que para nada tocan ese terreno, que simplemente se fijan en lo exterior. Entonces esa es la diferencia del título. De la historia de la Cábala a la histeria, porque cuando nada más que se ve lo exterior de la Cábala, como se hace en el 95, el 99% de lo que hay circulando de Cábala en el mundo exterior,
se convierte en una histeria, porque normalmente se estudia para conseguir objetivos o para explicar cosas del mundo exterior. Y como veremos en la Cábala luriana, que es la que viene de toda la tradición única tanto para Occidente como para Oriente, de lo único que habla, repito, es del aspecto interior del ser humano, del alma. Entonces, para el aspecto interior no hay tal historia, no existe tal historia, únicamente existe como reflejo para indicarnos los significados que tiene y acceder a través de, como podríamos decir, de pasar de un supuesto espejo de Alicia, pasar al otro lado y ver qué es lo que existe realmente en el alma, de lo cual lo exterior y lo histórico y lo temporal simplemente es un reflejo, como cuando nos miramos en el espejo, en cualquier baño o en cualquier espejo. Y bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito. Aquí vemos una primera imagen, veis que es como dos hombres de fuego, uno blanco y otro rojo, y ambos están construidos con las 4 letras del nombre del Señor, que se conoce el tetragrama. Se conoce como el tetragrama, traducido en el aspecto religioso, habréis oído hablar de Jehová, Yahvé, pero no tiene nada que ver, eso es el aspecto exterior. Son 4 letras, Yud, He, Bab, He, que representan infinidad de secretos. Entonces la Yud está representada por la cabeza, la letra Hei representa la primera Hei representa los hombros y los 2 brazos, como veis que señalo aquí. Una letra Bab representa la columna vertebral del ser humano, por donde descienden las energías, y la segunda Hei del santo nombre representan la cadera y las 2 piernas de abajo. Es decir, este sería el hombre primordial, lo que se conoce en Cábala, a lo mejor lo habéis oído alguna vez, se llama Adán Kadmon, o hombre primordial. Aquí tenemos una figura en rojo y otra en blanco, que bien podría representar, como veremos más adelante, los 2 aspectos de la mente, el aspecto de sabiduría y el aspecto de entendimiento. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a ver en principio qué es lo que nos cuenta la historia, lo exterior, sobre lo que dicen ser o creen que es la Cábala, que también tiene parte de verdad. No se niega, pero es su aspecto exterior y no es de lo que se trata cuando profundiza. Entonces vamos a mirar aquí, si buscamos en Wikipedia, en Historia de la Cábala, si busca cualquier persona normal va a buscar en Wikipedia, que es lo más famoso hoy en día, y verá que pone Cábala. Y viene aquí un arbolito, uno de los dibujos, de los muchos dibujos del árbol, se llama el árbol sefirótico o árbol de la vida. Hay muchos dibujos y como veis representan 10 dimensiones. Son 10 sefirot, se llaman en Cábala, 10 esferas. Esto existe, no os equivoquéis, en Oriente existe lo mismo, existen los chakras. Chakras viene del sánscrito, que significa rueda giratoria, y son lo mismo que las sefirot. Las sefirot son esferas, son ruedas giratorias, pero no físicas, son estados dimensionales, estados de comprensión y de niveles del alma cada vez más profundos. Normalmente vivimos aquí en esta realidad, en la más densa, y a medida que profundizamos en los conocimientos y en los secretos del universo y de los mundos espirituales, vamos ascendiendo lo que se llama la escala de Jacob. Bien, como decía, si buscamos en Wikipedia veremos lo que nos dice. Árbol de la vida, pone por ejemplo la Cábala, del hebreo Kabbalah, si veis aquí las letras, son las mismas que llevo aquí en la camisa, que pone Cábala, son las 4 letras que significan Cábala. Viene del hebreo, de la palabra recibir, significa. ¿Qué es lo que se recibe? Se recibe la transmisión, la tradición, la comprensión de los secretos de la tradición única. Ese es el verdadero sentido de la Cábala cuando es utilizada correctamente. Es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Utiliza varios métodos más o menos arbitrarios para analizar los sentidos recónditos de la Torá, texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, y que representa los primeros 5 libros de la Biblia. En la antigua literatura judaica, la Cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida, con excepción del Pentateuco. Así pues, incluía a los poetas y a los hagiógrafos de las tradiciones orales, incorporadas posteriormente al texto de la Misná. La Misná son una especie de cuentos y de añadidos para explicar los secretos que se esconden dentro del Pentateuco. Sus textos principales son el Árbol de la Vida, el Talmud de las 10 Sefirot. El Talmud, hay 2 Talmudes, ya veremos que uno es más externo y otro es más secreto, más interno, que todos están codificados, porque el problema es que se interpretan desde el exterior.
el Zohar, el Santo Zohar, que es el libro cabalístico también por excelencia. Ya veremos el Sefer Yetzirah y el prefacio de la sabiduría de la Cábala. Estos son algunos de los básicos. El primer libro cabalístico que aparece es el Sefer Yetzirah y se le atribuye al padre Abraham. Como sabéis, es el padre de simbólicamente de toda la humanidad, tanto para los judíos que es Abraham como para el Islam que es Ibrahim, pero en realidad está hablando de lo mismo. Es el primer libro de Cábala, muy condensado y muy cortito, y ahí se explican las bases de la estructura de cómo el universo, en toda su extensión, es creado solamente con 22 letras, que se llaman los ladrillos de la creación, y con los 10 estados dimensionales, los 10 sefirot, que hemos visto hace un momento en el árbol. Las 10 sefirot, como hemos visto en el árbol, son como digo, los estados dimensionales, y las 22 letras se corresponden a su vez con los 22 canales que las conectan. Entonces se llaman los 32 senderos de la sabiduría. Ya dicho entre paréntesis, ya que estamos aquí, tienen que ver con los 32 dientes que tenemos en la boca, 16 arriba y 16 abajo. Pero bueno. Entonces continuamos un poquito a ver qué nos dice más la teoría oficial. La Wikipedia nos dice que la Cábala trata de sus orígenes, de la explicación de la Cábala, y dice que hay dos tipos de Cábala. La Cábala simbólica o artificial, que está dividida a su vez en gematría. Estos tres que veis aquí, el punto 3.2, el 3.3 y el 3.4, son los 3 de las herramientas, de las reglas principales para empezar a descodificar mínimamente los misterios y los secretos que hay encerrados en la Torá y en el Pentateuco. ¿Veis que el primero es gematría? Este es el trabajo con el valor numérico de las 22 letras, cómo se unen y cómo se separan. Es muy extenso, de momento vamos a ver, pero básicamente la gematría está relacionada con los valores numéricos de la palabra. Eso sí, decir en primer lugar, para que luego lo repetiré, en lo espiritual, en el mundo espiritual no hay distancias físicas como en el mundo físico-temporal, son distancias de comprensión. Entonces, cuando dos personas, voy a poner un ejemplo muy simple, cuando dos personas comprenden un secreto o un misterio en el mismo nivel, no hay distancia, en vez de dos, son una sola. Con las letras y los números, porque las letras, ya veremos, son recipientes donde se recibe la luz, la comprensión de los secretos. Dentro de las letras, que tienen sus valores numéricos, cuando hay dos palabras o dos frases o dos letras con un valor numérico exactamente igual, quiere decir que en el mundo espiritual, en el mundo interno, están en relación directa, están significando lo mismo. Pues, por ejemplo, relaciones que en el mundo externo aparentemente no captamos, en el mundo espiritual tienen relaciones directas. Por ejemplo, lo diré un ejemplo muy rápido, secreto se dice Raz, que vale 207, y la luz también se dice Or, que también tiene el mismo valor. Entonces quiere decir que en lo espiritual la luz y el secreto están en relación directa. No hay dos objetos separados, sino que solamente hay uno. La luz y el secreto son lo mismo. Entonces eso lo que nos abre, entre otras muchas cosas, son cantidad de misterios de los que hay en las escrituras, y es una principal herramienta, la gematría. Quizá sea esta, quizá, no lo sé, es lo que hace alusión la G de la masonería, pero bueno, es una posibilidad, porque también puede ser geometría, y no sé lo que querrán exactamente, eso solo lo sabrán los... Pero bueno, el notaricón, la segunda herramienta, el notaricón es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del mundo cotidiano, es por ejemplo la ONU, Organización de Naciones Unidas. Pues cuando vemos una frase en el texto sagrado que está codificada, pues las iniciales de esa frase se sacan a través del notaricón. Cogemos las iniciales, pues por ejemplo, Perico tiene un torno. Cogemos la P, la T, la U y la T. Perico tiene un torno. Las iniciales. Se pueden coger las iniciales, se pueden coger las finales, se pueden coger las centrales. Todo eso abre también muchos secretos y muchos misterios. Y el tercer sistema es la temurá, que es la permutación. La permutación de letras, una palabra como el Kabbalah, que tiene 4 letras, si las movemos de lugar, las cambiamos de sitio, hay muchas veces que no, pero muchas veces tienen otro significado secreto y que como tienen el mismo valor numérico, tienen la misma energía, con lo cual nos está indicando su conexión. Este era el método más utilizado y más conocido, que usó, lo habréis oído hablar, Abraham Abulafia, que fue un cabalista del año 1240, en Zaragoza, fue uno de los más grandes maestros, y utilizaba la técnica del ceruf o permutación. Y estaba basado, además de los otros métodos, pero fundamentalmente en la temurá. Permutando las letras podemos aprender a sacar los misterios que hay encerrados
en una palabra, en una frase, en un texto, etcétera, etcétera. Y luego, por último, la estructura de las sefirot. Las sefirot son las que acabamos de ver, las esferas, cómo están estructuradas, qué virtudes tienen, qué defectos, cómo tienen una cara de adelante, cómo tienen una cara de atrás, como el ser humano. Todos tenemos una parte frontal y tenemos una parte trasera. ¿Por qué miramos hacia adelante? Porque las sefirot no tenemos ojos atrás. Todo eso son reglas del mundo espiritual y el ser humano lo que hace es representarlo aquí cuando está dentro del cuerpo en el mundo físico. Entonces, por cómo son las cosas en el mundo físico, los grandes sabios en la antigüedad iban poco a poco deduciendo los secretos de cómo era en el mundo espiritual, a través de la observación simbólica y al mismo tiempo de los secretos que hay encerrados en la palabra, en la letra. Bueno, esto nos dice Wikipedia, seguimos un poquito lo que nos dice. Orígenes, ¿ves? La cábala surgió hacia finales del siglo XII en el sur de Francia y España. Bueno, la cábala es mucho más antigua, de hecho en el siglo I y el II ya hay libros y hay estudios, incluso de 1000 años que se sepa, solamente hablando históricamente en lo exterior. No estamos hablando de lo interior, estamos hablando de lo que nos cuenta Wikipedia, de lo que la historia de la cábala es. Entonces, la cábala, cuando más empieza ya a ser conocida un poquito en general, surge a finales del siglo XII en el sur de Francia, en las ciudades de Narbona y de Lunel, y en la ciudad de Carcassonne, toda la zona de Marsella, y luego poco a poco se va extendiendo por el Mediterráneo hacia Gerona, Tarragona, Barcelona, con grandes escuelas de cábala, que al mismo tiempo eran escuelas exteriores, porque la cábala, igual que las esferas, también tiene un aspecto exterior cara al público, a la mayoría de la gente, y un aspecto interior. Entonces, la cábala más conocida en aquella época fue la de Gerona y Barcelona y demás, pero también había otra cábala que surgió en Toledo y Guadalajara y León, que fue menos conocida en su tiempo, pero que era, por decirlo así, el aspecto esencial, lo oculto. Y ambos siempre van juntos. Pues ya veremos que hay una ley espiritual que dice en el mundo espiritual que el Creador uno frente al otro los creó. Siempre siempre todo lo que se manifiesta en el mundo físico va por parejas. Entonces vemos durante el renacimiento místico judío en la Palestina otomana, la cábala se le da la luz como tal entre los siglos XII y XIII en la Provenza y Cataluña, a través de las comunidades judías de la zona vinculadas indefectiblemente a Oriente Próximo. Así podemos decir que la cábala nace en Sefarad, la comunidad judía española. Una importante contribución a la cábala se la debemos a Abraham Aulafia, que es la que nombraba antes, nacido en Zaragoza en 1240. Una de las fuentes más importantes de la cábala es el Zohar, libro del esplendor, escrito por Simeón ben Yochai. Es el rabí Simeón bar Yochai. En hebreo se dice bar y en arameo se dice ben. Ambos significan hijo. Como ha salido el hebreo y el arameo, el hebreo es el lenguaje santo, es el que nos hace de puente para conocer los misterios de lo espiritual. Es el que todos los lenguajes en sí son santos, pero por decirlo así, el más cercano, el más santo, el que está más cerca del centro, es el hebreo. Y el arameo es una especie de protección dentro de la protección que el hebreo tiene. Es como si dijéramos que el creador se autoprotege para llegar al centro y al secreto. Imaginar cuando tiráis una piedra, si tiráis una piedra a un estanque y empieza a hacer círculos. Todas las ondas proceden del centro, todos los idiomas proceden de un lenguaje santo, que conoceréis la historia bíblica de la Torre de Babel, cuando solo se hablaba una lengua, y luego se fue extendiendo en varias. Todas las ondas tienen parte de la verdad, pero cuanto más la onda, cuanto más el idioma se acerca del idioma central, más difícil es encontrar las respuestas de las raíces del secreto que encierran. No sé si voy muy deprisa, de momento hasta aquí bien. Luego haremos una parada de un descansito de 10 minutos, un cuarto de hora, y después continuamos una segunda parte y luego me hacéis preguntas las que queráis. Entonces, la idea básica allí expuesta en el Zohar es que del seno mismo de la divinidad oculta, o llamada infinito, el Ein Sof, que se llama en Cábala, surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, a la Yin, identificada como una esfera, como una sefira, o una región que recibe el nombre de Keter, la corona. Esta es la más alta del árbol, la sefira de todo el árbol, la más elevada. A partir de esta corona suprema de Dios emanan otras 9 esferas, las sefirot. Veis que pone que a partir de la primera emanan 9 más. Luego cuando si vemos, no da tiempo a ver un poquito del Zohar, veremos que el Zohar empieza con la rosa entre las espinas. No sé si lo habéis oído alguna vez. La rosa se refiere a la corona, a Keter, y las espinas son las 9 sefirot debajo de ella. En realidad son 10. Y es el símbolo, o sea, cuando los libros sagrados están hablando de la rosa, no hablan de la rosa física, hablan de objetos físicos para expresar
realidades y dimensiones espirituales. Entonces, estas 10 sefirot, estas 10 esferas, constituyen los distintos aspectos de Dios mediante los cuales éste se automanifiesta. Son todos aspectos del Creador, nada más que en distintos planos. Según el escritor italiano Pico della Mirandola, el filósofo cabalista alemán Johannes Reuchlin y el matemático alemán Wilhelm Schickard, la cábala era una sabiduría ancestral anterior a todas las religiones. Que el Dios, veis aquí el nombre que os decía antes, Yahvé, que no está el Yahvé, que son las 4 letras que ahora veremos, había revelado primero a Adán, al hombre primordial. Cuenta la tradición y el Zohar que cuando el hombre fue creado era capaz, que el hombre se refiere al Adán primordial. El Adán primordial no era el hombre físico, es un alma con las dos fuerzas, la fuerza hombre y la fuerza mujer, la fuerza activa y fuerza pasiva. Cuando el Adán fue creado a imagen y semejanza de su creador. Y en ese momento era capaz de abarcar su visión, su comprensión. Cuando hablamos de visión en Cábala, hablamos de comprensión. Era capaz de abarcar de un lugar, de una punta a otra del universo, del mundo, de todo lo creado. Pero debido a la caída de la que habla la Biblia, de la caída del pecado que habréis oído de la Biblia, de la serpiente, etcétera, etcétera, el hombre dejó de tener esa capacidad de comprender. El hombre, entendido, repito, como humanidad, como un alma, no como un hombre físico. El hombre físico o la mujer física solamente somos un reflejo en este mundo. Entonces, como dice aquí, todas las religiones, que el Dios Yahvé había revelado primero a Adán, el primer hombre, según la mitología hebrea, después a Abraham, luego a Moisés en el monte Sinaí, al tiempo que le hacía entrega de las tablas de la ley. Un suceso que los judíos creían real y situaban alrededor del siglo XIII a.C. En la Cábala ya veremos que hay dos realidades. Una que es la interior individual del alma, que podríamos decir que es una vertical, que es el alma en todos sus niveles. Esa sería la más real porque sería la imagen original. Y otra como mundo reflejado horizontal, que es la que vemos en el mundo exterior. Y ambas están funcionando al mismo tiempo. Tenemos que tener muy claro que para comprender un poco la estructura de la creación, tener las dos al mismo tiempo en cuenta. Y sabiendo cuál es la principal, la original, que es la que crea el reflejo, y no al revés. No sé si... Entonces, cuando dice aquí, ¿veis? Como veis, que el Dios Yahvé había revelado primero a Adán, después a Abraham y luego a Moisés. Pero ¿qué sucede? En lo interior, en lo individual, en el alma no hay tiempo, no hay espacio. Quiere decir que no está hablando de un tiempo histórico o histérico, porque si nada más que intentas interpretarlo desde un punto de vista histórico, se convierte en una histeria que no te conduce a nada, y esa es la base del título de la conferencia, sino que en un punto de vista interno, el Creador, como es eterno, está creando constantemente el alma. No existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Solo existe en la apariencia externa, en la horizontal, pero en la vertical, en donde está todo presente, quiere decir que el Creador está creando constantemente, y constantemente, seamos o no conscientes de ello, y eso es lo que se trata al estudiar la Cábala, todos tenemos un Adán, todos tenemos un Moisés, todos tenemos un Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Un faraón, todas las potencialidades santas o elevadas y todas las potencialidades bajas. Y eso es lo que se llama en la Cábala altruismo y egoísmo, que se llama las cáscaras, que son impuras, o si es elevado, pues es la pureza, la santidad. La santidad o la impureza. Entonces seguimos con esto y también se pretende que Dios enseñó sus verdades y misterios a través del ángel Raziel, tras la caída de Adán. Raziel viene de la... habéis visto que antes os he dicho que Raz era secreto. Raz es la raíz secreto en arameo y él es el nombre de Dios en la esfera de misericordia de Gesed. Sería el secreto de la misericordia de Dios. Esto es lo que significa el ángel Raziel. La Cábala se conoce como lo que estudiamos es el lenguaje de las raíces y las ramas. Las raíces es lo más elevado, de donde se origina la palabra y el verbo, donde el Creador crea toda la realidad con esos 22 ladrillos, o es las 22 piedras que se conocen. Y eso es lo más elevado, lo más santo, la santidad, la pureza. Y como reflejo, la impureza, la no comprensión, la pérdida de conciencia, la pérdida del significado de las raíces. Entonces, lo único que vemos aquí abajo en el mundo reflejado son las ramas. Entonces, la Cábala lo que hace es estudiar las raíces de las palabras para comprender las ramas.
porque uniendo ambas, la raíz de donde viene la palabra y comprendiendo su significado en el mundo exterior, es lo que nos puede dar el fruto, porque es un árbol, que está invertido. Entonces las raíces es el secreto, por ejemplo, el secreto de estas dos letras, la R y la Z, que en hebreo son la Resh y la Zain, que sabemos en Kabbalah que significa secreto. Entonces cuando leemos Raziel no simplemente vemos la apariencia exterior, que normalmente la mente tiende a imaginarse una figura en cualquier nivel, sea exterior, sea en sueños, sea en... No hacemos figuras, en lo espiritual no se hace cualquier forma, cualquier tipo de figura está prohibida porque es idolatría. Pues son distintos niveles intermedios, pero que son necesarios para comprender las raíces. Entonces, Ra, sabemos que significa el secreto de Dios, y así sucesivamente con muchas palabras. Entonces, el estudio de todas esas raíces de la palabra nos hace aclarar los misterios que se encuentran en las Escrituras, en las Santas Escrituras. Entonces, como dice, se pretende que Dios enseñó sus verdades y misterios a través del ángel Raziel tras la caída de Adán. Adán correspondería a la séfira que os he dicho antes, Keter, la corona. La segunda séfira, como veremos, es la de sabiduría, el hombre rojo que hemos visto antes, el que tiene el color rojo, la sabiduría, la Jokmah. Y en la sabiduría es el ángel que rige, es el ángel de los secretos. Ya veremos luego, si da tiempo, lo que es un ángel, porque no es lo que la gente cree que es, pero es mucho más, ¿vale? Entonces, a explicación de la Cábala. La Cábala como tal es el pozo de las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las Escrituras de tantas y tan variadas maneras que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo o al hasidismo. En esencia, la Cábala, palabra que significa recibir, es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá que los cristianos llaman Pentateuco y representa los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, que busca en este texto interpretar los sentidos ocultos de los 5 libros y en ellos busca la revelación. Puede entenderse de una manera metafísica buscando la iluminación, o se puede entender como un medio a través del cual llegar a conocer la realidad que nos rodea. Ambos son ciertos. Está más allá de lo físico y además nos permite, comprendiendo las raíces y el mundo oculto, nos permite comprender el significado de todo lo que nos rodea, y como bien decía Goethe, todo lo que nos rodea es símbolo. Entonces, cabalística es la afirmación de que el conocimiento absoluto no tiene objeto, sino que es un medio. Efectivamente, ya veremos cómo las dos primeras sefirot, la inteligencia y la sabiduría, la inteligencia tiene que ver con el conocimiento, pero un paso más allá está la sabiduría. El conocimiento es un medio para llevarnos a la sabiduría, porque mientras que el conocimiento se utilice únicamente para el desarrollo en este mundo físico, material y únicamente viendo la realidad exterior, no conduce nada más que a errores y a problemas y sufrimientos. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, para los cabalistas el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los textos, todas las combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades. Efectivamente, la Torá, y en algunos pasajes se señala, se dice no hay un antes ni un después en la Torá. Lo que está diciendo que la Torá, los sentidos ocultos y espirituales que encierra, no dependen del tiempo, no dependen de un momento histórico o histérico, sino que dependen de verdades internas, de verdades que son eternas y que podemos despertar y reconocer en cualquier momento. Entonces, todo está en la Torá, es otra de las frases en la Escritura. Es verdad que todo está en la Torá. No sé si habréis visto o conocéis algunos de los libros que sacaron no hace mucho un rabino que hacía una especie de sopa de letras, que se llamaba Michael Drosnin, que eran los códigos secretos de la Biblia. Y ponía así como una sopa de letras, todas las letras seguidas, y empezaba a hacer como en los juegos de sopas de letras a encontrar relaciones. Ahí encontraba algunas cosas, pero ¿qué hacía? Las comparaba y las ponía en relación con supuestos sucesos históricos del mundo exterior. Pero va mucho más allá que eso la cosa, porque no solamente habla de hechos en el tiempo, sino que habla de hechos espirituales internos. Y no solamente eso, en el programa que pusieron en el ordenador iban todas las letras en serie, en hileras, pero imaginad que tuviéramos en el ordenador, en vez de ponerlas en hileras, las pusieran con forma de cubo, o con forma de triángulo, o de pirámide, en proyección, con lo cual empezarían a salir muchos más secretos, muchos más misterios, y es cierto que todo está en la Torá, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, y todo lo que sucederá, está en el texto de la Torá. Son 308.345 letras, si no me equivoco, y desde la primera letra, que es la palabra Bereshit, desde la primera letra Bet hasta la última, que acaba con la palabra Israel, en esas 308.000 letras,
que en los textos sagrados van sin puntuación y van todas seguidas, luego los maestros las separarán para que se pudiera leer el texto. Ahí está contenido todos los misterios, no solamente de lo que sucede en el mundo físico, sino lo que sucede en los mundos internos. Y bueno, dice, los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto, con lo que estoy afirmando, y que este, por tanto, tiene múltiples formas. Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de sus emanaciones o sefirot. Esto es cierto, pero vuelvo a insistir, no se sirvió en un pasado, se está sirviendo a cada instante. Visto desde lo exterior, visto desde nuestro mundo de la criatura, creemos que hubo un pasado temporal, pero visto desde lo espiritual se está sirviendo a cada instante. Es decir, a cada instante el universo está siendo creado y mantenido con esas 22 letras. Las 22 letras son como por un ejemplo burdo, una señal de tráfico que vemos a veces y vemos un dibujito o dos y contiene mucha información. Bueno, pues las letras también para los cabalistas, cuando estudiamos en profundidad, contienen una información fabulosa e increíble cuando aprendemos a leerlas con las claves que hay que leerlas. Y nos dan cantidad de información. Es decir, es mucha información concentrada en muy poquito espacio, que es la maravilla de las maravillas. Dice, de todas formas, hay quien dice que existe una cábala cristiana, a lo que otros responden diciendo que lo más cercano al misticismo judío de la cábala es el catarismo. Bueno, luego aquí cuenta que hay dos tipos de cábala, la cábala dogmática y la cábala artificial. Lo principal de aquí tampoco quiero leer todo. La doctrina de la Merkabá, estos son los dos trabajos principales que se trabajan en cábala. La doctrina de la Merkabá, que como pone aquí se trata del mundo supralunar, es decir, de las 9 esferas que hay, de las 9 dimensiones que hay escondidas, que es la obra Merkabá, significa carro. A lo mejor lo habéis visto hoy que también se habla de cábala de Merkabá, pero que no tiene nada que ver con lo en general de lo que hay por internet y circulando en los libros. Veréis que hay la Merkabá de los 9 puntos o no sé qué, o algo así. Bueno, es muy profundo, requiere entrar en los textos en profundidad, comprender a los maestros, pero como todo, arrancar cuesta un poco, pero luego cuando vas empezando a cogerle el aire, ya va seguido. Merkabá significa carro. Esto tiene que ver con la carta del carro del tarot, en la carta número 7. Y básicamente habla del carro de todo el árbol, pero básicamente habla del carro que representa la estructura de la línea media, que es por donde realmente desciende la luz y también asciende la comprensión. La doctrina del Bereshit es la otra, son las dos básicas que se estudian en profundidad en la cábala seria. Y es la doctrina del Bereshit. Bereshit significa en el principio, y es la primera letra del Génesis, del Pentateuco. En cábalas, en la Torá, empieza con Bereshit. B, cuando esta B va delante de la palabra, indica la preposición en, y la palabra Reshit significa principio. Dicen los sabios y los maestros, y así lo estamos comprobando cada 2 por 3, que solamente en esta primera palabra ya está contenida toda la Torá. Todo lo que se va a desarrollar luego en el texto que veis en la Torá, todos los misterios ya están contenidos únicamente en esta única palabra. Y aún más, que toda esta única palabra está contenida en la primera bet. Pero esto ya son misterios un poquito más avanzados, porque la palabra ya veremos que se puede descomponer, en vez de leer Bereshit, que significa en el principio, como todo el mundo lee, se puede leer Rosh, Beit, Rosh. Es la casa en la cabeza. O se puede leer Beit, lo diré, pacto de fuego. Es Bait, es el pacto de fuego, o sea, tiene cantidad de significados ocultos. El pacto de fuego, el fuego es la comprensión de los secretos. La cabeza es el principio donde se tiene que comprender las cosas para que después desciendan a los sentimientos y a la acción. O sea, que hay cantidad de misterios enseñados, ocultos en esa única palabra, como en todas las demás, pero aquí, como digo, un resumen. Y estos son los dos estudios básicos de la cábala profunda. La obra del carro, de cómo ascienden y descienden las energías a través de los mundos, y de cuáles son los misterios y cuál es el proceso a través de los que el Creador desde el infinito crea toda la realidad. Lo que hacemos es estudiar el mapa para poder recorrer el camino de vuelta, de alguna manera, dicho muy simplemente. Tener en cuenta la Torá empieza con la letra B de Bereshit, y acaba con la última palabra de la Torá, es Israel, acaba con la L. Es decir, empieza con la B y acaba con la L.
Ahora os enseñaré las letras. Bueno, no vamos a seguir con esto porque ya son notas de... Otra vez la gematría, notaricón. La gematría, como lo he explicado un poquito más o menos lo que es, no hace falta que leamos lo que pone Wikipedia. Os voy a enseñar un poquito las letras para que os hagáis una idea. Aquí tengo algunas de las letras. Esta es la letra Bet, con la que empieza la Torá. Aquí esto nos da cantidad de información, cualquiera de las letras. Aquí tenemos el punto de la Yod, que es la corona en el árbol, y cómo a través de esta raya horizontal nos habla de todo el mundo espiritual y del pensamiento, cómo ese pensamiento desciende a través de las emociones al mundo físico abajo, y cómo se manifiesta en el mundo de la acción al mundo físico. Por decir, pero hay mucha más información, pero muchísima. Esto es aquí la veis, si le quitamos la parte de abajo, es como una letra Yud, que es la principal, se llama la gota, a ver si encuentro la letra Yud por aquí. ¿Sí? La letra Yud es lo mismo sin la parte de abajo. Es como la Yud, como el creador, se manifiesta, si tuviera la parte de abajo, en la materia. Lo que pasa es que la creación al principio se hace desde arriba, sin la conexión con la materia. Cuando empieza a crear, no tiene conexión todavía con la materia. También la letra Bet, que acabamos de ver, la vuelvo a poner, está relacionada con la letra R. Habéis visto que la palabra que hemos visto al principio era la palabra Bereshit. Aquí veis, lo voy a poner a ver si la encuentro. Esta es... ¿Dónde estás? Que no te veo. Esta es la letra R. Es una igual que la de antes, pero le falta la parte de abajo. Y le falta aquí no está muy bien hecho el puntito, que es que quería haberla encontrado en el mismo tipo que las de antes, pero no la veo por aquí. No sé si es que no está cargada o puse alguna solo. Bueno, es la misma si pusiéramos una línea horizontal abajo, tendríamos la Bet otra vez de nuevo. Tendríamos el descenso del pensamiento y el sentimiento, pero sin contacto con la materia, sin contacto con la acción. Entonces, en la palabra Bereshit vemos una Bet, que es la que he puesto hace un momento, y la segunda que va sería la R, sería esta. Bueno, cada letra tiene sus misterios, sus secretos, con lo cual nos dan cantidad de información. Esto era un ejemplo solo, y ahora vamos a continuar con la explicación de la primera parte, que he querido hacer un poquito lo que es la historia, lo que nos cuenta la historia exterior. La mayoría de las personas que hacen o estudian incluso Cábala, que son el 95, el 99%, es la visión exterior que tienen de la Cábala, pero la visión interior, como digo, es muy otra. Es mucho más profunda y más difícil de alcanzar porque requiere más esfuerzo de trabajo, comprensión para leer y comprender a los maestros para llegar a su verdadero significado. Porque la mayoría de lo que hay en Internet, en libros, en escuelas, tratan únicamente trabajando la Cábala, que también funciona, pero para conseguir a lo mejor cosas en el exterior, cosas personales, para conseguir cosas en el mundo físico. Pero como digo, la Cábala verdadera, la profunda, únicamente trata de reconstruir el mapa del alma para que el alma se estructure y que acabemos construyendo en el interior lo que se conoce como el cuerpo de gloria o de resurrección, que es de lo que hablan los maestros, que se habla en el Nuevo Testamento y en muchos otros sitios. Esa es la verdadera Cábala, el verdadero significado y sentido de la tradición. Ayudarnos al alma a reconstruir, y primero conectarnos con nuestra verdadera casa, que son los mundos superiores. Y segundo, reconstruirnos completamente, ver cómo estamos estructurados, porque cada alma es una chispa, somos un microcosmos de todo lo creado, que es un macrocosmos. Es un pequeño reflejo de todo lo creado. Por eso se dice que Adán Kadmon sería el creador en general, y cada chispa cuando cayó tiene una parte de esa totalidad y se trata de reconectarse con ello y ponernos lo que se llama construyendo el cuerpo de resurrección y de gloria, o estar liberados de las ataduras, de las apariencias del mundo exterior o material. No sé si está más o menos... Bueno, seguimos entonces. Aquí vemos uno de los más conocidos y famosos eruditos y estudiosos de la Cábala, Gershom Scholem. Este señor hizo un trabajo en 1935, nació en 1897 en Berlín hasta el 21 de febrero del 82.
Fue filólogo e historiador israelí, una figura destacada dentro y fuera del judaísmo, unánimemente considerado como el más importante especialista mundial en mística judía, también conocida bajo el nombre de Cábala. Entonces lo que hizo fue recopilar y hacer un trabajo extensísimo de todo lo que se conocía de Cábala, lo que se conocía hasta el momento, y hacer pues eso, ha escrito varios libros, 4 o 5 libros, recopilaciones, pero todo, como digo, desde un punto de vista no como cabalista, sino como un historiador, como un erudito. Entonces su trabajo es inmenso porque es muy valioso, pero no deja de ser en el fondo para un cabalista algo que pertenece al mundo externo, a las apariencias, no a las realidades. Pero vamos, así, como digo, es muy valioso. A través de un extenso y prolongado trabajo de análisis y exégesis, este erudito ha dejado las más lúcidas y documentadas teorías, son teorías, no son el mapa real, porque no ha estudiado la cábala en profundidad en el sentido de meterse en los textos a fondo, simplemente lo que se conoce exteriormente, los datos y libros y quién escribió esto y quién escribió aquello. Entonces, están documentadas teorías a propósito del movimiento místico judío y sus relaciones con los fenómenos adyacentes y estrechamente ligados, como la gnosis y el sufismo. Pues este es Gerson Scholem, también ha habido otros, pero el más famoso y el más conocido, el que mejor trabajó, fue Scholem. Continuamos un poquito. Esta es una foto de un árbol sefirótico, yo tengo varias más por ahí, en internet podéis encontrar un montón. Los hay muy bonitos, más bonitos, con serpientes, sin serpientes. Los hay de otro tipo. Aquí podemos ver las 10, da igual que cojamos cualquiera. Aquí vemos las 10 dimensiones. Esta sería Keter, la corona. Esta es la coronilla que tenemos arriba. Esta es la corona que le ponen a Cristo en la cruz. Sabéis que es coronado con una corona de espinas. Aquí tenemos sería la número 1. Aquí todo está en unidad. Esto está representado, imaginaros, para que no se os olvide, la mano, porque como el hombre es un microcosmos, está hecho de semejanza de la estructura del universo entero. La unidad corresponde en la mano al número 1, al dedo pulgar. En el momento en que se sale de la unidad ya empieza a haber dualidad. La segunda Sefirot quiere decir que ya hay 2, ya es dualidad. Esta es la sabiduría, Jochma. Y la tercera, que es Binah, que es la inteligencia. Corresponden, se dice, con los 2 hemisferios del cerebro. Con el derecho, la sabiduría, y con el izquierdo, la inteligencia. La sabiduría es intelecto más bien intuitivo, y la inteligencia o el entendimiento es el intelecto estructurado. Por eso se le llama uno el padre y otro la madre. El padre es el que trae el alimento y la fuerza, y por supuesto también trae todo lo que va a manifestar la madre. Lo que pasa es que la madre espiritual lo que hace es estructurarlo. Imaginar que yo meto mucha información en el ordenador, en un archivo, y cuando estoy haciéndolo, convirtiéndolo en carpetitas para luego manejarme mejor, estoy haciendo en ese momento la función de Binah, pero toda la información ya estaba contenida en el papá, en el padre, cuando va en el disco, en el USB, o más o menos el cerebro funciona así. Entonces, como veremos, el creador desde la unidad nos manda los pensamientos, porque no hay nada nuestro. Cuando tenemos todo tipo de pensamientos nos vienen dados desde la nada, desde el Ein Sof, lo que implica que el creador está creando la realidad en cada instante. Desde arriba está todo controlado, aunque nos parezca aquí abajo que todo funciona por capricho, por azar o a nuestro antojo. Entonces aquí tenemos la primera, Keter, la corona, como digo, Jochma, la sabiduría, Binah, la inteligencia. Por eso es que decía Jochma es el color rojo y Binah es el color blanco. Por eso cuando he puesto antes los 2 hombrecitos, uno blanco, he hecho referencia a que podía representar estos 2 niveles. Luego después hay una séfira oculta que no se manifiesta solamente a veces, que esto es cada vez, no sé si conocéis los coches, cuando están las espitas que dejan pasar no sé si es el aceite o la gasolina, se abren y se cierran muy rápidamente, las espoletas estas que se abren y se cierran. Esto es la séfira oculta, y se llama Da'at. Da'at es una mezcla del padre y de la madre, el conocimiento intuitivo y el conocimiento estructurado. Y se abre y se cierra cada vez que comprendemos algo. Cuando a lo mejor estás explicándote, no solamente en lo espiritual, en todos los terrenos, esto funciona en todos los niveles. Por ejemplo, te explican algo en el colegio, no lo comprendes y de repente, en un momento, ahora lo entiendo. Ese ahora lo entiendo, el Da'at ha hecho como la espoleta, ha dejado que pasara esa información y se ha vuelto a cerrar. Algo así. Pero no es una esfera pura en sí. Entonces vemos que hay 10 más esta que es oculta, 11.
Pero el Sefer Yetzirah nos dice que la realidad está creada de 10 y no 9, y 10 y no 11. Es decir, está pero no está. Vamos a dejarlo ahí. Continúa el descenso hacia abajo. Estoy hablando desde arriba abajo, que es como el creador que está en toda la realidad nos crea a todos en cada instante. Continuamos descendiendo y aquí encontramos la Séfira de misericordia, que se llama Gesed. Gesed es la misericordia de Dios. Y a continuación, equilibrándola, está la justicia o el rigor. Esto, por ejemplo, con un hijo o con cualquier... Al hijo no le puedes dejar que se expanda constantemente, tienes que ponerle unos límites. Esto es lo mismo. Si solamente existiera expansión de Gesed, de misericordia, el universo no podría sostenerse. Tiene que estar equilibrado con un nivel de justicia, de equilibrio. Entonces, Geburá, que es esta esfera, es la que pone los límites para que ésta no se expanda infinitamente. Y el equilibrio de ambas produce la Séfira del corazón, el corazón del que hablan todas las tradiciones. El corazón, no solamente el corazón físico, sino que es el corazón espiritual. Este corazón es el equilibrio entre la misericordia y la justicia. Pero en primer lugar, la misericordia del Creador y la justicia del Creador. No la misericordia y la justicia humana. No, es de un nivel que no podemos ni imaginar. Y este es el corazón como Séfira central. Como veis, el corazón Tiferet, que se llama esta dimensión, conecta con todos los niveles. Está en el centro y conecta para todas las líneas, hacia arriba y hacia abajo. Y este es el corazón de que hablan todos los textos sagrados en todas las tradiciones. Esto está representado, como veremos, hemos dicho que la Torá empieza por la B y por la L. Esas dos letras juntas, la Bet y la Lamed, forman la palabra Lev, que es corazón. Y juntas valen 32. Haciendo referencia a los 22 senderos, las 22 letras y las 10 dimensiones. Seguimos bajando del corazón, hay un tercer nivel, que es Netzach, que es la victoria, la eternidad. Esto es cada vez que hacemos una conquista o hacemos cualquier logro momentáneo, corresponde con esta, tiene muchas propiedades, como todas las demás, tiene sus virtudes y sus defectos. Sus defectos no es que la esfera de la dimensión tenga defectos, es que interpretada por el ser humano incorrectamente, produce problemas en vez de beneficios. Pero las sefiras en sí no son ni son virtuosas ni defectuosas. Tienen dos caras, la cara de adelante y la cara de atrás, y ambas son necesarias para la estructura del universo y precisas. Y la continuación que está en equilibrio es la esfera de Hod, que se llama la gloria. Cuando se cantaba en la misa gloria, gloria, gloria al Creador, es el tipo de gloria. Pero ya veremos que en la Cábala, no nos sirve de nada. Para que os hagáis una idea, vamos a, entre comillas, a machacar un poquito, sin mala intención, para separar ya lo que es religión de espiritualidad. No sirve de nada una persona religiosa darse 20 golpes de pecho, es decir, desde los mundos superiores no se le escucha. Si va a la iglesia y está gloria a Dios, y por gloria por aquí, gloria para allá. Eso no produce efectos. Desde los mundos superiores, desde el Creador, hay leyes que desde lo espiritual solo se escucha a aquellas almas que de verdad trabajan por conocer al Creador. Conocer al Creador significa conocer todos los secretos del cielo, entrar en profundidad, y es lo que el Creador espera de todas las almas, que le conozcamos. Es decir, le glorificamos cuando le conocemos. Y conocer quiere decir cómo está estructurada toda la realidad. Y bueno, en siguiente lugar tenemos la Séfira de Yesod, que es la base o el fundamento, se corresponde con los órganos genitales de los seres humanos. Y aquí está la base o el secreto, se llama base, secreto o fundación. Y todo el camino comienza por aquí, porque como nosotros estamos en este nivel de conciencia, el 99,9% de las almas, pues tenemos que comenzar el camino de ascenso de aquí a aquí en primer lugar. Aquí veis que hay dos conexiones, pero estas en realidad, porque las han puesto así en esta escuela, en este árbol, pero no, en realidad no, estos dos no están conectados. La única conexión de Malhut con Yesod es el camino central. Y el primer peldaño de ascenso sería desde Malhut para ascender el árbol, que se llama ascender el árbol, de recorrer la escala de Jacob para conectarnos con nuestra esencia, siendo conscientes de toda la realidad, sería desde Malhut a Yesod. Malhut es el reino o el reinado. Keter es la corona del rey. Y dicen los sabios y las escrituras que no puede haber un rey sin reino, ni un reino sin rey. Aquí, para poder verlo en el mapa, los árboles se hacen
en 2 dimensiones lo ves que está estirado, pero el árbol tendría que estar enrollado, porque es como la Torá, los rollos de la Torá están enrollados, y esto es porque el principio, para lo espiritual, para esa verticalidad del alma, el principio y el final siempre están conectados. Entonces no hay tal separación. Está ahí, todo está aquí, en cada alma, en cada interior vuestro. Lo único que hay que hacerlo, que es el trabajo de Cábala, hacerlo, volverlo consciente, para que podamos vivir la divinidad que ya somos en el alma, en el mundo exterior. Es decir, lo que se conoce en Cábala como traer el cielo a la tierra, para que toda la gloria, todo el conocimiento del Creador llene la tierra entera, como está destinado a suceder, porque ya está escrito así en los reinos espirituales, que acabará sucediendo. Bueno, pues esto es un poquito por encima, que hemos visto, las sefirot. Cada una de ellas, por supuesto, tiene sus virtudes. Para emprender el camino, la más baja es la humildad. Hay que comenzar siempre, si hacemos un camino de regreso, por la humildad. Pero no es la humildad humana. Está escrito en los textos sagrados que dice el Creador, mis pensamientos no son tus pensamientos. El Creador le dice a la criatura. Es decir, hay una forma de pensar humana y hay una forma de pensar del Creador. Entonces, conociendo al Creador, empezamos a pensar poco a poco cómo Él ve las cosas desde los niveles superiores. Entonces, esta humildad no sería la humildad humana, sino sería humildad en el sentido de humus. El humus es lo que fertiliza la tierra, y la humildad espiritual es humildad ante la grandeza de todos los niveles espirituales que hay por encima por recorrer. Cuando te sientes, por ejemplo, el otro día que estuvimos en el Pardal y ves la infinidad del universo con todos los mundos y todas las estrellas, y eso es solo uno de los otros 4 mundos que hay por encima, con otras 4 realidades ocultas, pero cuando ves toda esa inmensidad y toda esa grandeza, te sientes pequeño ante lo que se llama el Creador, ante toda la creación. Y ese es el sentido de humildad espiritual verdadero, no el sentido de humildad religioso para manipularte y para llevarte por aquí o de cualquier otro grupo o secta, etcétera. Humildad, hay que comenzar con humildad ante la inmensidad de la obra que empiezas a comprender y el camino que empiezas a recorrer. Luego me han dicho que quedan 5 minutos, voy un poquito deprisa a explicar lo que significa, pero tener en cuenta que todos los significados son así, tienen un significado que es el que entendemos, nos han enseñado aquí cuando nacemos, la mayor parte de, como yo antes de empezar Cábala, de los ciegos guiando a otros ciegos, nos enseñan con relación a los pensamientos humanos de esta realidad, pero hay unos pensamientos espirituales del Creador. Entonces, las virtudes voy a citarlas por encima rápidamente, pero tener en cuenta que no habla para nada de lo que normalmente nos hacemos idea de ello. El siguiente paso sería la verdad de Yesod, el ser fiel a la verdad de uno mismo, ser fiel a la verdad de lo que vas descubriendo espiritualmente, que eso conlleva también ser fiel, ser verdadero con los demás. Esa es la virtud de Yesod. También es otra virtud es la imaginación, trabajar con la imaginación correcta. Jod sería, como he dicho antes, la gloria o el conocimiento. Cuando estudiamos los secretos del cielo, estamos glorificando al Creador. Mientras tanto, podemos hacer cualquier cosa que no hay ninguna gloria. Es decir, desde arriba de lo espiritual no se presta ni atención. Si quieres glorificar al Creador para que te cases o tengas un televisor, si tienes 6 neveras, ¿para qué quieres la 7ª? Todo eso no se escucha desde el cielo. Solamente se escucha al alma cuando el alma está trabajando por conocer al Creador, es decir, profundizando en los misterios divinos. En la virtud de Nezaj, otro aspecto de Jod es la reverberación, el eco. Cuando estudias y eso tiene, ya veremos que el eco, es decir, cuando tú trabajas y empiezas a trabajar por la verdad, empieza a convertirse en un eco que se empieza a propagar, tanto para bien como para mal. Nezaj tiene la virtud de la victoria, la eternidad, porque cuando ya has comprendido estos 3 niveles mínimamente, has comprendido estos 4 ya, entonces aquí lo que se llama victoria o eternidad. Es un logro, un alcance muy importante, porque ya has aquí ya has empezado a comprender mínimamente cuál es la estructura del universo. Se llama victoria o eternidad, y su virtud también, la de Jod, la sinceridad, y la virtud de Nezaj es la confianza, bitajón. La confianza en que cuando ya has recorrido este mínimo camino, ya intuyes lo que hay arriba, no sabes exactamente dónde vas, pero ya sabes dónde no quieres estar. Y entonces cada vez, cuando trabajas con esta séfira, es la confianza en el Creador, confianza en que hay una estructura, de que hay una mente universal que todo lo tiene controlado desde arriba, te vas poniendo en manos del Creador.
Hoz tiene que ver con el conocimiento, el esfuerzo, el trabajo de la gematría, los números y demás. Pero si nada más que te quedas en eso, te acabas convirtiendo en un matemático, puedes acabar convirtiéndote en un matemático loco y erudito. Tiene que ir equilibrada con la fe, la fe total en el Creador, que para este nivel el Creador es todo lo que está por encima. Y eso es lo que significa Creador en el mundo de Cábala. Creador para el cabalista es aquel nivel que todavía no he comprendido, pero que voy a comprender mañana o pasado. Cuando comprendo ese nivel, habrá otro escalón y será mi Creador para mí. Eso es lo que se refiere a Dios o al Creador. Y luego, evidentemente, hay un Creador que llena todos los mundos. Pero nosotros en el estudio individual, cuando se habla verdaderamente, y eso es lo que el Creador significa en la verdadera tradición y en la espiritualidad. Todo lo demás es lo que las religiones, sectas y demás han hecho con lo que han hecho. No es que sea malo, era necesario para la humanidad porque era un estado infantil de la espiritualidad, pero hay que ir más allá. Y bueno, de momento, como me han dicho que eso, hacemos un descansito y ahora dentro de 10 minutos continuamos, si os parece.